Buenas noches a todos. Sinceramente he pensado mucho en si debería contar o no esta historia, ya que puede que mi vida corra peligro. Incluso si decidiera publicar esto de manera anónima, no sería suficiente para garantizar mi seguridad. Es por eso que omitiré lo más que pueda los nombres y lugares de los hechos, por favor. Espero que me entiendan ya que lo que aquí contaré es extremadamente delicado. Confieso que incluso tomando todas estas precauciones, tengo mucho miedo de lo que pueda pasarme. Me llamo Mercedes, y por si no lo adivinaste hace un momento, sí, soy trailera. Es bastante rara ver a una mujer en esta profesión, incluso yo misma, que he trabajado ya en muchas empresas, he visto pocas mujeres en este rubro. Y gracias a mi condición femenina, he sido duramente juzgada por ello. Por lo que he tenido que trabajar muy duro para ganarme el respeto en los lugares donde he trabajado. A pesar de ello, esto nunca ha sido suficiente. En este trabajo he tenido que aprender a defenderme y a no dejarme amedrentar por mi condición, cosa que lastimosamente he aprendido a las malas, pero al menos ahora puedo decir que he aprendido a sobrellevarlo. Creo que a una mujer jamás se le pasaría por la cabeza convertirse en trailera. Es una profesión dura y solitaria, pero en mi caso no tuve muchas más opciones. Antes trabajaba de recepcionista en un hotel. La paga no era mucha, pero al menos me daba lo suficiente como para vivir y mantener mis gastos básicos. Fue ahí donde conocí a mi futuro esposo. Era un hombre grande y fornido, con una barba bien cuidada y tez blanca. Aquel hombre no era muy agraciado, pero era un caballero con las mujeres, muy amable y atento. Visitaba el hotel constantemente ya que trabajaba como trailero, así que a veces venía a quedarse 1 o 2 veces por semana en el hotel. Con el tiempo, fue normal desarrollar una amistad, hasta que esta amistad se convirtió en algo más. No recuerdo exactamente quién dio el primer paso, creo que la atracción fue mutua, y cuando menos lo pensé, ya estábamos saliendo y viéndonos constantemente. Nos ennoviamos a los pocos meses y terminamos casándonos 2 años después. Nos amábamos mucho, y podría decirse que éramos una pareja bastante feliz. Mi marido no estaba mucho tiempo en casa, pero eso no me importaba ya que lo veía constantemente cuando realizaba sus rutas para la empresa en donde trabajaba. Esto ayudó mucho a nuestra relación, a decir verdad. Con el tiempo, una sorpresita nos llegó a nuestras puertas, mi primer embarazo. Fui la mujer más feliz del mundo cuando me enteré y a mi marido se le iluminó la cara cuando se lo conté. Mi marido ganaba bastante bien en su trabajo, así que me propuso que me volviera una ama de casa para que pudiera criar a nuestro bebé. Nunca he sido una mujer atenida a ningún hombre. Todo lo que tengo lo he conseguido gracias a mi propio esfuerzo. De hecho, desde que salimos juntos, jamás le he pedido dinero para algo a mi esposo. Mi marido lo sabía, así que ya se imaginarán la reacción que tomé. Al principio me negué rotundamente, pero de alguna manera mi esposo logró convencerme. Creo que el hecho de ver cómo mi barriga se hinchaba e hinchaba influyó mucho en mi decisión. Después del nacimiento de nuestro primer hijo, yo me entregué en cuerpo y alma a cuidar de nuestro hijo, y al cabo de 2 años más, volví a quedar en embarazo. Esta vez nació una hermosa niña. Éramos la pareja más feliz del mundo, hasta que pasó algo que lo cambió todo de la noche a la mañana. Mi esposo fue asaltado mientras se iba de copas con unos amigos. 3 encapuchados entraron al establecimiento donde se encontraba mi esposo con sus amigos. Toda la pelea fue bastante confusa y no podría dar los detalles exactos de cómo sucedieron los acontecimientos porque evidentemente no estaba en el lugar. Pero para resumirles todo, los amigos de mi esposo intentaron frustrar el asalto, incluido mi esposo, por supuesto. Pero en ese intento, y al ver que mi esposo era el hombre más amenazador del lugar por ser el más grande y fornido, decidieron dispararle. Lograron frustrar el asalto de manera exitosa, pero todo a costa de la vida de mi amado esposo. Fueron meses de mucho dolor y pena. Incluso yo misma pensé en acompañar a mi esposo, pero no podía. Tenía a mi cargo 2 criaturitas inocentes que no merecían esto.
Así que, como la mujer valiente que soy, decidí retomar las riendas de mi vida y criar a mis 2 hijos sola. Mi esposo era un hombre bastante trabajador y ahorrador, y desde hace ya varios meses venía ahorrando un dinero para pagar la universidad de nuestros 2 hijos. Dinero que utilicé en los siguientes meses para mantener a nuestra familia. Después de que estuve mucho más recuperada, y al ver cómo se iban esfumando de a poco los ahorros que nos dejó mi esposo, debía empezar a conseguir empleo. Sin embargo, fue una tarea imposible. En todas las entrevistas de trabajo a las que iba, demostraba que era una candidata perfecta para el puesto y dejaba por lo general a todos entrevistadores muy sorprendidos con mi capacidad de desenvolverme en la entrevista. No es por echarme flores, pero siempre he sido muy hábil en la comunicación. Es algo natural para una recepcionista experimentada como yo. En mi país, hay leyes que garantizan que los procesos de contratación deben ser imparciales. Es decir, no se debe juzgar a un candidato ni discriminar por ninguna condición. Pero si ustedes han estado alguna vez en una entrevista de trabajo, sabrán que por lo general las empresas se pasan dichas normas por el arco del triunfo con la excusa barata de que la empresa se reserva el derecho de contratar a los candidatos que mejor se ajusten a los requisitos y necesidades del puesto. Así que, como era de esperarse, cada vez que mencionaba que era una madre soltera en las entrevistas de trabajo, los entrevistadores inmediatamente cambiaban su actitud y se apresuraban a dar por terminada la entrevista. Lógicamente, nunca fui contratada. Fueron días bastante duros y sobreviví como pude. En esos momentos estaba bastante preocupada, ya que no me querían dar trabajo ni siquiera en el hotel donde había trabajado antes, hasta que un buen día, el gerente de la empresa donde mi esposo trabajaba me contactó. Básicamente me citó para una entrevista de trabajo. Eso me sorprendió un montón y estaba bastante contenta con ello. El gerente de esa empresa había sido, además de jefe, un gran amigo de mi padre, así que le tenía un cierto afecto. Cuando nos encontramos, me dio el sentido pésame y me preguntó si estaba interesada en trabajar para su empresa. Y yo, sin pensarlo mucho, le dije que sí, que estaría dispuesta a aceptar cualquier trabajo. «Perfecto», contestó el hombre, e hizo que lo siguiera al parqueadero de vehículos. Reconocí el camión de mi esposo de inmediato, y me dijo que a partir de ahora yo conduciría ese camión. Prometió que me pagaría lo mismo que a mi esposo si podía rendir igual que él en el trabajo. Todo aquello me pareció surrealista. ¿Acaso en este tipo de trabajos no solo se contratan a hombres? Estaba pensando que tal vez él necesitaba a una persona que se encargara de la recepción, o tal vez atender a las llamadas de los clientes, algo más acorde con mis habilidades, pero este ofrecimiento me dejó fuera de base por completo. Naturalmente le dije que no estaba preparado para el cargo, y era cierto ya que jamás había manejado un auto de carga. Manejar vehículo era una cosa, pero esto era completamente diferente. Me dijo que no me preocupara, que podía aprender en unos cuantos meses y conseguir la licencia. Él estaba dispuesto a esperarme, y luego de que tuviera la licencia, sería bienvenida en su empresa. Me dijo que, en serio, lamentaba mucho lo de mi esposo, y sabía que en este momento estaría pasando por una necesidad bastante grande. Naturalmente, no quería contratarme como trailera, pero era el único puesto que estaba disponible en ese momento, ya que no habían podido encontrar un reemplazo adecuado para mi esposo. Insegura, le agradecí y le dije que lo pensaría. No sabía qué más decirle en ese momento, pero al volver a casa y ver la cara de mis 2 bebés, las dudas que tenía se disiparon de inmediato. Junté los ahorros que tenía y traté de cuadrar las finanzas de mi hogar de tal manera que pudiera aguantar hasta conseguir la licencia. Los meses pasaron volando y finalmente me dieron mi licencia en el mes de abril. En ese momento lloré de emoción. Por mí iba a poder empezar a trabajar y cuidar de mis 2 bebés.
Volví a la empresa y el gerente me recibió con los brazos abiertos. Dijo que todo estaba listo y que podía empezar mañana mismo, día en que me presentaría a los demás colaboradores de la empresa y me asignaría mi primera ruta. Al día siguiente conocí a toda la plantilla de trileros. Todos estaban sorprendidos, pero nadie dijo nada al respecto. Ya la mayoría conocían la situación de mi esposo y probablemente sabían de antemano en la fuerte necesidad en la que me encontraba. El gerente pidió a toda la plantilla que fueran respetuosos conmigo, o de lo contrario, iban a recibir una fuerte amonestación. Además, me prometió que cuando menos lo pensara, me adaptaría a este ambiente. Sin embargo, me advirtió que debía tener cuidado. Escucha, Mercedes, sé por todo lo que has pasado, y es por eso que te he dado esta oportunidad. Pero debes tener cuidado. Este tipo de trabajos, como sabrás, no suele otorgársele a una mujer, por lo que es posible que en algún momento seas acosada. Estos hombres pueden ser un tanto pesados. Yo trataré de estar pendiente, pero debido a mi trabajo suelo viajar mucho, así que no me verás mucho por estos lados. Aún así, te deseo mucha suerte. Le agradecí por la oportunidad, y luego de eso el gerente se marchó. Me dio muchísima nostalgia conducir el camión que solía conducir, al punto de que en los primeros viajes lloraba mucho. Discúlpenme por esto, siempre fui una chica bastante sensible. Por un lado estaba feliz por este trabajo, y por otro, extrañaba a mi amado, pero terminé aceptándolo bastante rápido y me concentré en cumplir con mis entregas. Al principio era bastante tímida, y trataba de mantenerme alejada lo más que podía de todos. Solo me concentraba en transportar mi carga y hacerlo a tiempo. Los primeros viajes fueron tranquilos y no había tenido problemas. Se preguntarán qué pasó con mis hijas. Bueno, esto no fue un problema. En este trabajo, como dije, ganaba relativamente bien, así que pude contratar a una niñera a tiempo completo mientras yo trabajaba. Lo bueno que tiene este trabajo es que dan varios días de descanso, así que esos momentos los aprovechaba para pasar tiempo con mis hijas lo más que pudiera. Todo iba bien, hasta que de repente me encontré de frente con 3 traileros de la empresa. Intenté evitarlos, pero ellos me bloquearon el paso. ¿Sucede algo?, les dije con una voz un poco tímida. Uno de ellos se acercó y me dijo al oído: «Oye, preciosa, ¿cuántas veces se la chupaste al jefe para que te contratara?» Y al mismo tiempo que decía esto, puso su mano en una de mis piernas mientras los otros 2 traileros se reían. Me sentí completamente intimidada. Aquello me produjo náuseas, pero lo que más sentía en ese momento fue un ardor en el estómago que me impulsó a actuar de una forma que nunca pensé que lo haría. Apenas terminó de decirme estas palabras, y mientras su mano subía por mi cintura para intentar tocarme el pecho, levanté mi mano y de un solo puño le rompí la nariz. Todo esto pasó en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba furiosa y los demás traileros se alarmaron y llevaron a su amigo a la enfermería. «Maldita loca, esto no se quedará así», dijo uno de ellos. «No reporté este incidente porque no quería meterme en problemas. Sabía que podría pasarme algo si se demostraba que le rompí la nariz a un colaborador de la empresa. Sin embargo, ellos sabían que estaba protegida por el gerente, y estaban seguros de que esto podría ser malo si todos se enteraban, así que decidieron no denunciar el hecho igual que yo. Sin embargo, los comentarios que me había dicho aquel hombre que intentó tocarme no demoraron en esparcirse por toda la empresa. Todos los traileros me miraban mal. Algunos incluso me hacían comentarios despectivos e hicieron que pasara uno que otro mal rato en la empresa. Sin embargo, no podía renunciar a este trabajo. Era mi principal y única fuente de ingresos y sabía que sería difícil buscar otra. La cosa llegó hasta tal punto que el mismo gerente escribió un comunicado al respecto, advirtiendo que a quienes volvieran a esparcir rumores que atentaran contra su buen nombre, serían echados de la empresa de inmediato. Ese no fue el primer encuentro que tuve con ellos. La verdad, fueron bastante más encuentros, pero no quisiera alargar el relato sin necesidad. El hombre al que le rompí la nariz volvió una vez y me dijo:
Sabemos que estás aquí porque buscas un reemplazo para tu marido. Yo puedo ser su reemplazo si quieres. Debes estás bastante necesitada allá abajo. Y luego de eso salió de mi vista riendo por lo bajo. Aquel hombre era un verdadero cerdo y no iba a dejar que siguiera insultándome de esta forma, así que decidí darle su merecido. Me di cuenta de que tenía una esposa y un cierto día vi a aquel hombre con su esposa en un supermercado de la zona. Ese era el momento perfecto, así que me acerqué y saludé al hombre como si fuéramos amigos de toda la vida. El hombre y su esposa me miraron muy extrañados. Disfruté cada segundo viendo la cara de ese cerdo, pidiéndome que me largara de ahí con una mirada piedad y sudor frío corriendo por su frente. Pero yo no iba a perder la oportunidad, así que le dije, «Vaya, no sabía que tenías esposa, así que la promesa que me hiciste de querer que fuera tu mujer era tan solo una pequeña broma. Es una lástima. Ojalá hubiera sido verdad. Ya me había ilusionado». En ese momento miré a la esposa y le dije, «Cuide bien a su marido. Parece que le gusta coquetear mucho con mujeres jóvenes». Luego de eso, me fui de ahí. Y ya se imaginarán el gran escándalo que la mujer le hizo a ese hombre en el supermercado. Después de eso, no volví a ser molestada por ese tipo nunca más. Y poco a poco me fui ganando el respeto de todos los traileros de la empresa. Debo decir que no fue algo para nada fácil. Pero con el tiempo, todos me consideraron como a un igual. Y no volví a ser discriminada por mi condición femenina. Debo decir que fueron los mejores tiempos. Disfrutaba de mi trabajo, cuidaba de mis hijas e incluso hice buenas amistades con muchos traileros. Aún hoy en día salimos a menudo a charlar de la vida y ellos me ven como a uno más en su grupo. Todo iba bien hasta que un día el gerente me pidió que realizara un encargo que solo podía confiármelo a mí. El gerente era un buen tipo y le estaba muy agradecida por todo. Me pidió que fuera a una bodega un tanto retirada de aquí para recoger una carga y llevarla a otra zona aproximadamente a unos 50 kilómetros de distancia. A veces el gerente me pedía este tipo de recados que solo podía confiármelos a mí, o eso era lo que me decía el gerente, y yo, gustosa, los realizaba. Sin embargo, esta vez estaba extrañamente sospechoso. Parecía que esta carga era en realidad importante, pero no presté atención a estos detalles hasta que fue demasiado tarde. Estos encargos suponían extra, suponían un gran pago adicional. Y no estoy hablando precisamente de poco dinero. A veces, con unos 3 viajes de estos, podía ganar lo que ganaba en todo un mes. Nunca sospeché del jefe. En realidad le tenía aprecio por haberme ayudado, así que para mí era impensable que aquellos viajes resultaran ser lo que terminaron siendo. Pero ahora que me doy cuenta, solo puedo decir que fui una tonta útil perfecta, y todo gracias a que era una mujer. Al día siguiente llegué en la mañana temprano a recoger la carga. La bodega era bastante grande. Quedaba cerca de un muelle, donde a menudo venían barcos a descargar mercancía. Al bajarme, fui directamente a ver al supervisor para que empezáramos con la carga del vehículo. El supervisor era un tipo extrañamente sospechoso. Se veía un tipo duro, callado y frío. Me hizo firmar los papeles de responsabilidad por si algo le pasaba a la carga, algo rutinario en este trabajo. Luego de eso me dijo que esperara mientras los obreros subían la carga. Al cabo de un rato vi que por algún motivo los obreros habían dejado de subir cajas al camión. Pensé que ya estaba listo, así que fui a buscar al supervisor para que revisara que todo estaba en orden, pero no lo encontré por ningún lado. Al revisar mi camión, me di cuenta de que aún no estaba completamente lleno. Faltaban un par de docenas y estaría listo. En ese momento, escuché un ruido sordo y fui a verificar. Una de las cajas había sido mal apilada y accidentalmente se cayó. La caja, que era bastante pesada, pero aún así podía con ella. En ese momento noté que la tapa de la caja se había salido, tal vez por el fuerte golpe que se dio. Como norma general en la empresa, los traileros tenemos prohibido abrir, ver y manipular cualquier cosa que esté dentro. Nuestra única función es transportar la carga.
pero en ese momento fue inevitable ver lo que contenía. Ahí, en grandes bolsas de hielo, sobresalían lo que identifiqué como manos humanas. En ese momento casi suelto la caja por accidente, así que rápidamente la sellé y la puse en su sitio. Y al voltearme justo detrás de mí, estaba el supervisor mirándome con un tono frío. Pegué un pequeño grito por el susto. Pensé que estaba acabada. Si se enteraba de que había visto el contenido, probablemente no podría salir con vida de aquel lugar. Mi cerebro trabajó a triple marcha, y actuando de una forma natural, miré al supervisor a los ojos y le dije: «Vaya, qué susto me has dado, hombre». Una caja se cayóse su sitio, así que simplemente la puse en su sitio. «¿Ya está todo listo para partir?». Dije todo esto con tanta convicción que el supervisor no dijo nada, solo miró la caja que había apilado y verificó que estuviera bien sellada. Luego volvió a mí y me dijo, con una voz grave y profunda, que en 10 minutos podría partir a destino. Cuando el supervisor se fue de mi vista, me derrumbé. Mis piernas no paraban de temblar y un sudor frío recorría mi frente y las palmas de mis manos. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería llamar a la policía? No, eso estaba fuera de discusión. Sería inmediatamente arrestada y posiblemente me matarían por ello. No tuve más remedio que enderezarme y transportar la carga mientras pensaba detenidamente en cómo iba a actuar. 20 minutos después, estaba en mi camión transportando la carga. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Creo que estaba a punto de tener un fuerte ataque de ansiedad y pánico, pero logré controlarme. Después de pensarlo por mucho tiempo, decidí que lo mejor sería evitar a toda costa a la policía y entregar la carga. Una vez entregada, ya podría pensar con claridad nuevamente qué hacer. Al cabo de varias horas de viaje, por fin llegué a destino. Según el mapa, debía descargar esto en otra bodega, que era mucho más rudimentaria que la primera en la que estuve. En ese momento ya tenía la cabeza más fría, así que actuar no fue difícil. Los obreros descargaron la carga, firmé los papeles necesarios y me marché a dejar el camión a la empresa. Pasaron algunas horas más antes de poder llegar, ya estaba bastante tarde, así que después de dejar mi camión en el parqueadero, fui por mis cosas para irme inmediatamente de este lugar y nunca más volver, pero fui sorprendido por una llamada inesperada de mi jefe. ¿Por qué, Dios mío? A la persona que menos quería ver en este momento era a ese hombre. Resignada, subí a su despacho donde me esperaba con una taza de café en su escritorio. «Y bien, Mercedes, ¿cómo fue tu viaje? ¿Alguna novedad que reportar?», me dijo el gerente. En ese momento estaba completamente asqueada. Este hombre me había utilizado y quién sabe por cuánto tiempo, sin duda había sido una tonta. «Bien, señor, no hubo ningún contratiempo», dije, mostrándole una sonrisa falsa. «Bien, Mercedes, ahora que sabe perfectamente cómo funciona el negocio de nuestra empresa, estaba pensando que usted sería una mujer ideal para ocupar mi puesto. Es una buena oportunidad para usted aprenda más sobre este mundo. ¿Qué le parece? ¿Le interesa?», me dijo el gerente. «Que ahora sé perfectamente a qué se dedica la empresa». «Sí, tuve muchas horas para entender su modelo de negocio. Básicamente se dedican a satisfacer una demanda, la comercialización de carne humana. Alguna vez había oído hablar de esto en algunos foros de Internet, pero en realidad nunca pensé que fuera cierto. Si le soy sincera, jamás esperé un ofrecimiento como aquel». El supervisor sin duda se había dado cuenta de que yo me enteré de todo y decidió avisarle al gerente. Era obvio. Yo habría sido la persona perfecta, era una mujer, por lo que si en algún momento decidía denunciar a la empresa por sus actividades ilícitas, la empresa podría decir que yo en realidad no estaba en mis cabales por la muerte de mi esposo y diría que todo fue un gran invento. Debería tener pruebas muy sólidas para poder ganar un juicio contra la empresa. Además, estaban mis 2 pequeños hijos, y estaba seguro de que sería muy sencillo amenazarme directamente por medio de ellos. «No sé de qué habla, señor. En realidad, no sé cómo funciona la empresa. Mi trabajo es únicamente transportar, pero le agradezco el ofrecimiento».
De todas formas, tenía pensado renunciar a la empresa. Gracias a todos los años que llevo trabajando aquí, he podido reunir una buena cantidad de dinero y creo que empezaré mi propio negocio en algún lado. En ese momento todo lo que le dije era real, pero era un proyecto que todavía estaba lejos, tal vez a algunos años más. Mi jefe respondió a esto de una manera fría y cortante. Al parecer no se esperaba dicha respuesta. Ya veo, siendo así, espero que le vaya bien en su emprendimiento. Estaba completamente repugnada por ese hombre. Había sido mi salvación. Una persona que adoraba y respetaba, y ver que estaba detrás de tal negocio, dejó un vacío que en este momento no puedo explicar. Así es, gracias, señor, por todo. Dejaré mi carta de renuncia mañana por la mañana en su despacho. En ese momento me dispuse a irme. Estaba a punto de llorar de la rabia, la tristeza y de la desesperación, pero me contuve. Sin embargo, algunas lágrimas alcanzaron a surcar mis mejillas. Espere, Mercedes, recuerde. Puso su mano en los labios e hizo una pose de silencio. Aquello fue extremadamente aterrador, sabía el significado de aquello. Esa misma noche llegué a casa, agarré todos los ahorros que tenía y me fui de esa ciudad con mis bebés. Nunca más volví y espero no hacerlo jamás.